Benjamín López, subdirector de Es Diario. Hola Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la segunda dosis. Tenemos que hablar de la sesión de control que ha habido en el Congreso de los Diputados y la ley del solo sí es sí. Si te parece, vamos a ver qué es lo que ha dicho Pedro Sánchez, porque hoy ha salido diciendo que, bueno, que él, cuando hay problemas, siempre sale a resolverlos. Vamos a verlo. Tengo por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría. Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista, que defiende los derechos y las libertades de las mujeres frente a ustedes y los ataques de la ultraderecha. Me hago responsable de un gobierno que ha desplegado 45.000 millones de euros en políticas sociales para hacer frente a los efectos de la guerra de Putin en Ucrania. Me hago responsable, señoría, claro que sí, de exportar soluciones como la solución ibérica que nos ha permitido aquí en España ahorrar 4.500 millones de euros a los contribuyentes ante el alza de los precios. Yo doy la cara, señoría. Y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano, señoría. Van a manifestaciones con la ultraderecha y luego no son capaces ni de dar la cara. Sánchez insiste en que él da la cara, ya una vez más saca la guerra de Putin, porque eso a él también le encanta, y evidentemente lo que ha seguido a esas declaraciones ha sido la carcajada del Congreso de los Diputados. No sé qué tal has visto, Benjamín, hoy a Pedro Sánchez en esa sesión de control y si estás de acuerdo con que él da la cara cuando hay un problema. Pues le he visto, como siempre, absolutamente impresentable, ¿no? Que es lo que es el presidente que nos ha tocado padecer. Bueno, nos ha tocado, quiero decir, le han votado, no, tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza, ¿no? El presidente que tenemos que padecer, mejor dicho. Claro, las carcajadas es la reacción natural a escuchar que Pedro Sánchez da la cara, ¿no? Y enumera además en lo que da la cara. Doy la cara en lo guapo que soy, lo alto que soy, lo bien que he hecho todo, ahí doy la cara siempre. Pedro Sánchez no da la cara nunca. Pedro Sánchez, vamos a recordarlo, fue el presidente del gobierno que, viendo la que se le venía encima con la pandemia, inventó aquello de la cogobernanza, ¿no? Para sacudirse las pulgas y echarse las comunidades autónomas. Cogobernanza con las comunidades autónomas, decía él. Claro, que sean ellas las responsables de la gestión de esta crisis que tenía que gestionar él como presidente del gobierno, ¿no? El presidente que jamás ha dado la cara, cuando ha habido un problema. ¿Ha asumido él el fallo de la ley del solo sí es sí? No. Como digo, solo asume los triunfos, pero los problemas se los echa a otros. Hay que tener cara dura para decir que él siempre da la cara dura se da. Desde luego que sí. Y mientras tanto, también estamos pendientes de esa ley del solo sí es sí, además de decir Sánchez que él da la cara de hormigón armado que efectivamente tiene el presidente, como estabas comentando, Benjamín. Lo que ha hecho ha sido esconderse detrás de la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que ha culpado, a la que ha dejado que asuma todas las culpas de lo que ha ocurrido con la ley del solo sí es sí. ¿Es Pilar Llop la cabeza de turco en este caso? ¿Quieren que asuma ella la responsabilidad e incluso que salga del gobierno? Bueno, de momento lo que hemos visto es que le ha hecho asomar la cabeza, ¿no? Sacar la cabeza por la ventana y, de alguna forma reconocer que ella asume todo lo que pueda pasar, ¿no? Con esta ley. Claro, cuando alguien saca la cabeza, si hay que volar una cabeza, pues es la del que la tiene fuera, ¿no? No sé si llegará hasta ese extremo, pero fíjate la injusticia del tema, ¿no? Probablemente Pilar Llop, que es verdad que ha estado callada, ha estado escondida, no ha ejercido de ministra de Justicia, ha dejado que esta ley ampara a sus anchas, o sea, que tiene también mucha responsabilidad, evidentemente, pero no es de las que más responsabilidad tiene en este gobierno. Si no estoy equivocado, ni siquiera estaba en el Consejo de Ministros que aprobó esta ley del solo sí es sí. No, era senadora en ese momento. Claro, ella era la presidenta del Senado, para ser exactos, en aquel momento, ¿no? No estaba en el gobierno, ¿no? Por lo tanto, hombre, que tenga que asumir ella la responsabilidad de una ley que aprobó un Consejo de Ministros en el que no estaba, es paradójico. Luego es verdad, como digo, que se ha escondido, que no ha entrado en el debate, que ha hecho dejación de funciones como ministra de Justicia, pero hombre, está Irene Montero, están todos los demás ministros, había varios jueces más sentados en ese Consejo de Ministros que tragaron absolutamente con todo, el propio presidente del gobierno tragó absolutamente con todo,
Y si alguien tiene que dimitir, no creo que sea ella, sinceramente. Pero en todo caso, lo que es verdad es que alguien debería dimitir. De momento no creo que lo vaya a hacer, va a ser el chivo expiatorio en caso de necesitarlo, pero no creo que tenga que ser ella. Me parece profundamente injusto y un tanto cobarde Pedro Sánchez, el que dice que siempre da la cara, ¿no? Pues asuma usted su responsabilidad. No destituya usted a Irene Montero, que es la principal responsable, junto al presidente del gobierno. Evidentemente, el presidente del gobierno no va a dimitir, que probablemente es lo que tendría que haber hecho, no por esto, sino por un carrusel de decisiones que ha tomado verdaderamente lamentables desde que está en la Moncloa, pero como eso no va a ocurrir, la siguiente en la lista tendría que ser Irene Montero. Como no se atreve a destituirla, pues Pilar Llop tiene que pagar el pato y probablemente lo acabará pagando, no sé, lo veremos, ¿no? Desde luego me parecería injusto cuando menos. Ha sido también curioso que precisamente hoy hemos conocido una nueva encuesta del CIS en la que aseguraba este barómetro de Tezanos que el 60% de los españoles no considera que si mantiene relaciones con su pareja, aunque ésta no quiera, eso tenga que ser penado. Y lo más curioso también de este barómetro es que no han preguntado sobre la ley del solo si es sí. ¿A qué responde que ahora saquen o qué objetivo tiene el sacar ahora mismo esta encuesta? Bueno, esta encuesta sobre violencia sexual que no pregunta sobre lo fundamental, ¿no? Que es lo que está en el candelero ahora mismo, que es la ley del solo sí es sí. Eso se le ha olvidado preguntarlo. En el anterior CIS, recordemos que preguntó por la reforma del Tribunal Constitucional, la paralización del CJPG, del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Ahí sí tuvo a bien preguntarlo. Aquí pregunta sobre violencia sexual y se le olvida preguntar la cuestión principal, ¿no? La cuestión de la que esta sí se habla en el metro, esta sí, esta sí. Y es la que está acaparando el debate fundamental, ¿no? Se le ha olvidado. Pero ha hecho otra serie de preguntas que ni él mismo se cree, además, las respuestas, sinceramente. O sea, esto de que el 60% de los españoles considere que puede tener relaciones sexuales con su pareja cuando le apetezca a él, sin tener en cuenta a su pareja, y que eso no sería violencia, en todo caso, forzarla o forzarle, ¿no? Pues a tener relaciones sexuales, pues me parece un auténtico disparate que no se cree ni el propio Tezanos. Sería como decir que el 60% de los españoles somos unos salvajes. No me lo creo, sinceramente. No me lo creo, por mucho que todavía haya que avanzar en determinados asuntos de mentalidades, que es verdad que hay que avanzar y hay que desterrar algunos comportamientos, ¿no?, que existen en la sociedad, no generalizados, pero sí en algunos sectores sociales, ¿no? Y hay que acabar con esos vestigios de machismo, que es verdad que todavía quedan, pero no se puede generalizar de esta manera. El 60% de los españoles no cree que mantener relaciones contra la voluntad de su pareja sea algo legítimo. Es que no se lo cree ni Tezanos, ¿no? Pero bueno, es una encuesta, una más, teledirigida para intentarnos hacer creer que es que esta ley era de urgente necesidad. Y esta ley en absoluto era urgente. Dicen, no, el código penal de la manada, había que acabar con el código penal de la manada. Bueno, el código penal de la manada permitió condenar a la manada a 15 años de cárcel en el Tribunal Supremo. Que evidentemente luego cada juez pues hace la interpretación que tenga de una ley. Tú puedes estar de acuerdo o no, pero de esta, de la anterior, y luego está el Tribunal Supremo para enmendarle la plana o para dar la última palabra sobre cualquier legislación. Es decir, que ni la más perfecta de las leyes evitaría en un momento dado que un juez o una audiencia provincial tuviera su propia interpretación, que luego podría ser corregida por el Supremo. Esta legislación de Irene Montero es una legislación absolutamente ideológica y sectaria. Estaban avisados por activa y por pasiva que iba a tener lo que ellos llaman de forma cursi efectos indeseados, que es la rebaja de penas y la salida de la cárcel de violadores, pederastas, delincuentes sexuales en general, y no quisieron mirarlo, miraron para otro lado, hicieron caso omiso. Ahora sale Bolaños a decirnos que no, que él ahora van a consultar a los mejores expertos, a los catedráticos y a los mejores penalistas de España. Bueno, ¿qué han hecho hasta ahora? Oiga, ¿esto qué cree usted que es gobernar, señor Bolaños? Gobernar es hacer una ley, bueno, así, en cuchipandi en el Ministerio de Igualdad y todos a tragar con ese disparate legislativo, que además se sabía que era un disparate legislativo. Pero es que además de esta ley vienen que ya se está avisando, viene la ley trans por detrás, que puede ser otro absoluto disparate, y se les está diciendo por activa y por pasiva. Y como nos descuidemos, pues veremos esa ley y luego pues habrá que echarle la culpa pues, de nuevo a los jueces o a los padres que
que agobian a sus hijos o al susum corda o al que se ponga de por medio. Nunca asumen su responsabilidad. Ni Pedro Sánchez, ni Irene Montero, ni nadie en este gobierno. Es una auténtica vergüenza. Ni la van a asumir. Por cierto, acabo de confirmar, y ha sido un error mío, discúlpame Benjamín, y que me disculpen los espectadores, no era el 60%, es el 20%, es lo que decía esa encuesta del CIS de Tezanos, pero igualmente pues refleja, hoy El País rápidamente llevaba ese titular, ¿no?, para intentar quitar hierro a lo que está ocurriendo con la ley del solo sí es sí, y efectivamente de esa ley, que es la problemática, no preguntaba el barómetro. Bueno, de todas formas, el 20% es un disparate. El 20% de la gente no cree que mantener relaciones sexuales con su pareja en contra de la voluntad de esta sea legítimo, o sea, y esté bien. No, pues no me lo creo, sinceramente. Insisto, es una encuesta absolutamente teledirigida para que pensemos que esta ley era necesaria, ¿no? Y esta ley era cualquier cosa menos necesaria. Es que parece que han descubierto la rueda como casi siempre. Este complejo de Adán que tienen los podemitas pues es verdaderamente llamativo, ¿no? Ellos creen que antes de esto, pues esto era la ley del oeste, que aquí se podía violar impunemente a las mujeres, que las mujeres estaban absolutamente desprotegidas, y es completamente falso. La ley anterior, pues como todas las leyes, podría ser mejorable en algunos aspectos, pero era una buena ley, que estaba cumpliendo su función, claro que sí. ¿Que hay que probar la culpabilidad de un acusado? Hombre, espero que con esta ley también. Es que con esta ley, de hecho, también hay que probarla. Faltaría más, ¿no? Por mucha propaganda que nos venda Irene Montero y compañía, ¿no? Hay que probar la culpabilidad porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Que en ocasiones la víctima, cuando denuncia, pues tiene que pasar un mal trago, evidentemente, pero también la víctima de un intento de homicidio o la víctima de cualquier otro delito, evidentemente. Son cuestiones que hay que intentar minimizar, pero son inevitables de todo punto. Una mujer pues tendrá que recordar, tendrá que acusar, tendrá que dar los detalles de lo que ocurrió para demostrar su versión, porque es ella la que tiene que demostrar que ha sido víctima de un delito. No el acusado tiene que demostrar su inocencia. Es un principio básico del derecho en todos los órdenes y en cualquier delito del que estemos hablando. Y eso tiene que ser así, va a seguir siendo así. Cualquier otra cosa sería un disparate que atenta contra el Estado de Derecho y contra los principios básicos, como digo. Cualquiera es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El yo sí te creo hermana ha hecho mucho daño, y todas estas cosas que dice Irene Montero y que dicen las podemitas han hecho mucho daño. Yo sí te creo hermana, yo a una víctima de una presunta violación pues la tengo en absoluta consideración, pero hay que probar que ha sido víctima de una violación. No la creo ni la dejo de creer. Creo que hay que darle un trato exquisito, creo que hay que intentar poner todos los elementos de su lado para que pueda probarlo, pero hay que probarlo. No puede ser el testimonio de una mujer condene a un hombre, ni viceversa, claro, ni el testimonio de un hombre condenar a una mujer, en el ámbito sexual o en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no?, y del derecho penal. Evidentemente, y que esa presunción de inocencia no la cambiaba esta ley del solo sí es sí, por mucho que Irene Montero se empeñe en decir que el consentimiento y R, con el consentimiento que ya estaba también tipificado y contemplado en el Código Penal desde hace bastantes años. Muchísimas gracias, Benjamín López, el subdirector de Es Diario, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Hasta luego. Hasta la próxima.